Buenos días. Voy a hablar de uno de los hitos, de los episodios cruciales que marcaron la historia de España, de nuestro país, que fue la guerra civil. Un episodio triste al que no deberíamos haber llegado nunca, porque supuso el triunfo de la intolerancia, de la falta de entendimiento, de la imposición por encima de la comprensión, del diálogo y del consenso que se impusieron durante otro de los episodios cruciales durante el siglo XX, que fue la época de la transición de la que hablaré más adelante. El contexto internacional en el que se enmarca la guerra civil es un contexto poco frecuente por el monopolio que se daba en esos momentos del poder militar. Acaparaba todo el poder del Estado. ¿Vale? Los estados estaban en manos de los militares. El golpe militar fracasó en la mitad de las provincias. El gobierno pudo conservar, el gobierno de la República pudo conservar algún resorte de poder, y también la mitad de las provincias aproximadamente donde no triunfó el golpe militar. Los militares revolucionarios contra el poder legítimo establecido se convirtieron en el poder efectivo en aquellos lugares donde triunfó el alzamiento militar. Y ello dio lugar a la pervivencia no solo de dos sistemas enfrentados militarmente, sino de dos estados de facto. El estado republicano, que mantenía el gobierno, mantenía su gobierno, y el estado militar en manos de el estado militar de los sublevados. ¿Vale? Uno estaba en manos de la rebelión, surgió por la rebelión, y el otro representaba una complicadísima readaptación del Estado republicano al proceso revolucionario iniciado donde no triunfó el golpe de Estado. Se mezclan muchos factores en el inicio de la guerra civil. Por un lado, el alzamiento militar, por otro lado, el gobierno republicano mantiene algunos resortes del poder, pero otros, a su vez, en estas zonas republicanas, el gobierno legítimo tiene que ceder ese poder a movimientos revolucionarios que a su vez estaban surgiendo en muchas zonas. Hablamos de los movimientos revolucionarios de carácter libertario o anarquista que se dieron en algunas zonas de Aragón, de Cataluña, otros movimientos de tinte más stalinista también, y bueno, también el poder que acapararon o que amasaron las organizaciones sindicales en las ciudades, como la UGT y la CNT, que se armaron cuando estalló, y bueno, pues de hecho constituían verdaderos resortes de poder dentro de un Estado legítimo republicano que estaba desmembrándose, pero que mantenía algunos resortes, mantenía bajo su dominio algunos resortes de la estructura estatal. El contenido ideológico de la guerra civil, estamos hablando del contexto internacional en el que se enmarca el contenido ideológico de la guerra civil, aumenta la resonancia internacional. Por un lado, los militares rebeldes recibieron inmediatamente el apoyo de Hitler y de Mussolini, y por otro lado la resistencia republicana recibió el apoyo
de la izquierda internacional, del internacionalismo, de la internacional comunista, la internacional socialista, que lo vio como los primeros casos de resistencia popular al fascismo que se estaba extendiendo por toda Europa. A los meses, la Unión Soviética empezó a enviar ayuda militar a la República. Bueno, es un episodio, como todo lo que sucedió en la Guerra Civil, en el que todavía quedan muchas cosas por estudiar, a cambio de que se concedía ese apoyo, a cambio de que concedió ese apoyo Hitler y Mussolini a las tropas militares, y a cambio de que se concedió la Unión Soviética concedió apoyo militar y logístico a la República, que por un lado provocó que la guerra también se prolongara más en el tiempo. A pesar de la ayuda de la Unión Soviética, las potencias liberales de la época en Europa, como eran Francia e Inglaterra, abogaron por una política de no intervención y bloquearon toda ayuda al gobierno de la República. Bien, para Francia y Gran Bretaña, en los años 30, fueron los únicos vencedores de la Primera Guerra Mundial que tenían capacidad para mantener el equilibrio en Europa por el aislacionismo de Estados Unidos, que entra en juego también la política, ¿vale? Porque para los conservadores británicos veían como para ellos era una muy probable amenaza las revoluciones que se estaban dando en el bando republicano, y veían mucho más peligro en ello que en el expansionismo y del fascismo en Europa y del levantamiento militar en España. Por eso abogaron por una política de no intervención. Por otro lado, también Alemania e Italia estaban inmersos en una escalada cada vez más violenta y agresiva contra todas las potencias liberales de Europa, y estaban ya más que decididos para ir a la guerra. Desde el año 1936, Hitler decide remilitarizar la frontera con Francia, y esta se ve amenazada directamente. Eran cada vez más obvias sus intenciones. Gran Bretaña, con su particularidad insular, se centraba en reforzar la fuerza aérea y naval sin tropas en tierra para defender la más que probable e inminente invasión de Francia. Stalin, por su parte, en la Unión Soviética, viendo la seriedad de la amenaza nazi, en 1935 buscó un entendimiento con las potencias liberales de Francia y Gran Bretaña, e incluso llegó a cambiar la orientación de la Internacional Comunista de la época. Entonces, tenemos un panorama internacional con una Gran Bretaña dominada por los conservadores en la época, que abogaban por una política de apaciguamiento en Europa, de apaciguar los ánimos y las intenciones de Alemania e Italia. Es decir, abogaban los conservadores por entenderse con los movimientos fascistas de Europa. En Francia gobierna Léon Blum, Frente Popular, que también finalmente aboga por evitar una guerra europea. Decidió, a pesar de que era el Frente Popular, Léon Blum, en Francia, que por analogía ideológica se suponía que iba a ayudar a la República, pero bueno, ellos también tenían sus gravísimos problemas internos, y bueno, el Frente Popular allí decidió que no era idóneo apoyar explícitamente con armas a la República, porque podría también provocar el levantamiento interno de amplios sectores sociales conservadores de la República Francesa. Y por otro lado tenemos la Unión Soviética de Stalin, que abogó por
entenderse con los liberales de Gran Bretaña y con las democracias liberales de Gran Bretaña y de Francia, porque temía verse que la Unión Soviética se viera aislada frente a un eventual ataque de los nazis alemanes. Bien, en este contexto internacional es cuando estalla el golpe militar de 1936. En concreto, el 17 de julio de 1936, en Melilla hay un alzamiento que se venía ya estudiando meses atrás y se venía preparando, que se extiende rápidamente por la parte del territorio de África. Durante los días 18 y 19, Marruecos, Galicia, Castilla y León, Álava, Navarra, casi todo Aragón, Sevilla, Mallorca y Canarias caen en manos de los militares rebeldes, sublevados. Fracasó el golpe militar en Madrid, Barcelona y también en las unidades navales. Castilla-La Mancha, en gran parte de Castilla-La Mancha, en la costa mediterránea y en una estrecha franja de la costa cantábrica. Al frente del ejército de Marruecos se puso Franco, general Franco, y se forma una Junta de Defensa Nacional con el general Cabanellas y con miembros como el general Mola. Sanjurjo murió el día 21, ¿vale? Que fue uno de los grandes instigadores del golpe militar. No dejó de conspirar contra el gobierno de la República desde su exilio en Portugal. El jefe del gobierno, Quiroga, en ese momento, en el gobierno republicano, dimite y le sustituye Giral, formando un gobierno republicano ante la negativa de Largo Caballero de participar. Entregó armas a las organizaciones de izquierda y a los sindicatos, pasando el control de facto a milicias armadas, donde fracasó el golpe. Es por ello que se iniciaron ciertos procesos revolucionarios paralelos al gobierno de la República, en algunos momentos incluso hostiles a la República, produciéndose episodios rocambolescos y difíciles de digerir, como enfrentamientos armados, como en Barcelona en el año 37, si mal no recuerdo, entre grupos políticos afines a la República y grupos políticos revolucionarios de izquierdas. En los primeros meses de la Guerra Civil, el ejército republicano desapareció, ¿vale? Y fue sustituido por estas milicias que no tenían ni mando ni ninguna formación ni disciplina militar estratégica y básica para hacer frente a un ejército regular, con un mando estructurado, con una jerarquía muy, muy clara dentro de los militares rebeldes. También estas milicias tenían una escasa dotación de armas y la defensa de la República en manos de estas milicias supuso un desastre en campo abierto, sobre todo, aunque en las ciudades sí que obtuvieron ciertas victorias en estos primeros meses debido al carácter de guerrillas en las calles y demás, donde un ejército pues tiene más dificultades para hacerles frente. El ejército sublevado de África, formado por unos 40.000 militares, tardó meses por la superioridad naval de la República, ya que la mayoría de las tropas navales estaban con los republicanos, aunque los mandos no, y ello supuso también supuso un fracaso
el que los mandos militares se alinearan al bando de los sublevados dentro de las tropas navales, aunque los militares no, porque tuvieron estos militares sin ninguna capacidad, sin ninguna formación, tuvieron que ponerse al frente de las unidades navales y bueno, pues hubo mucho desconcierto y no fueron capaces de coordinar las acciones. En Madrid, ¿qué pasó en estos primeros meses de la Guerra Civil? Pues que tras el licenciamiento del gobierno de Giral, de los soldados con mandos, supuso la disolución del ejército en la zona leal, dejando la defensa de Madrid en manos de policías, soldados y milicianos, que sofoca ciertos focos de sublevación cerca de la capital como en Guadarrama. Bien, en agosto llega el ejército africano a la península buscando la caída de Madrid. Buscaban una intervención rápida. Cuando hubieran conseguido que Madrid cayera, bueno, la guerra estaba prácticamente terminada. Llegaron a Extremadura, se hicieron con Extremadura, recordamos todos los tristes episodios de la matanza de Badajoz y demás. Tras caer Badajoz, Talavera, Giral, presidente del gobierno, el jefe del gobierno, dimite, le sucede el Largo Caballero. En septiembre cae Toledo, septiembre de 1936, y en octubre de este mismo año nombran al general Franco jefe del Estado, de la zona nacional, de la zona sublevada, evidentemente. ¿Vale? En estos momentos había dos estados ya, de hecho. El gobierno de Largo Caballero. Bueno, el gobierno de Largo Caballero se produce o se lleva a cabo en un momento de debilitamiento del Estado republicano tras el alzamiento militar, con una situación revolucionaria dentro de las zonas donde fracasó el alzamiento, dentro de las zonas que en principio estaban en manos de los republicanos y que tuvieron que ir cediendo porque se pusieron en marcha estos procesos revolucionarios con colectivizaciones, supresión del culto, represión, con la instauración de cárceles propias y demás. Y aunque no establecieron gobiernos republicanos, de hecho, para no romper definitivamente con la república, bueno, sí que supuso que ésta cedió, o que los procesos republicanos acapararon gran parte del poder, entre ellos el poder militar que quedó en sus manos con la disolución del ejército republicano. Y luego por zonas dentro del gobierno de Largo Caballero, en Cataluña, por ejemplo, la CNT era la fuerza principal, se constituyó como la fuerza principal. Esquerra Republicana de Cataluña se puso al frente del gobierno junto con el PSUC y la UGT, que también acapararon parte del gobierno de la Generalitat. Y en septiembre de 1936 se produce un nuevo gobierno de la Generalitat de coalición con Esquerra Republicana, el PSUC, la CNT y el Partido Obrero Unificación Marxista, del que hablaré más adelante. De hecho, en Cataluña cada organización tenía sus propias milicias armadas y no tenían ningún tipo de coordinación entre ellas. Digamos que cada organización, aunque sí había un gobierno de coalición establecido, pero luego cada uno tiraba por su lado. Era un completo desastre en términos políticos, en términos militares y también en términos sociales, porque a su vez cada propia organización tenía su red de apoyo, de protección a la ciudadanía. En Aragón, en Zaragoza triunfa el alzamiento, descabezando a la CNT, que tenía bastante fuerza en esta época.
las colectivizaciones de Aragón, que fue un episodio bastante conocido a principios de la Guerra Civil, se dieron sobre todo en la zona oriental, en la zona más, en la franja y demás, en la zona que linda más con Cataluña. Y en octubre se organiza un Consejo de Aragón con distintas fuerzas, al modo de Cataluña, pero vaya, al igual que sucedió en casi todas las zonas del bando republicano, que no cayeron en manos de los sublevados, de los militares sublevados, suponía un compendio de organizaciones que cada una tenía su propia fuerza miliciana y militar y bueno, pues cada uno no se coordinaba. Vaya. En Valencia la CNT era mayoritaria junto con la UGT, perdón, que estaba en alza en la región de Valencia, y declinan la influencia del gobierno de la República. Forman un comité ejecutivo popular con todas las fuerzas, bueno, en un intento por organizar el poder político y militar, y coordinar de alguna manera. En Asturias se constituyeron dos centros grandes de poder. Por un lado, las cuencas mineras, dominadas por el Partido Socialista Obrero Español, y por otro lado, la zona de Gijón, dominada por la CNT. En diciembre de 1936 se forma el Consejo de Asturias y León, con todas las fuerzas antifascistas unidas en coalición. En Madrid, el gobierno republicano no tuvo tampoco capacidad en Madrid para impedir la ley de las organizaciones obreras, la ley que impusieron las organizaciones obreras, tanto a nivel político como a nivel militar. Y el caso del País Vasco sí que tiene ciertas peculiaridades, porque allí los procesos revolucionarios fueron muy limitados debido a la hegemonía del partido conservador y nacionalista, el PNV. ¿Vale? Como eran conservadores y católicos, aunque se mantuvieron fieles a la República, es un partido muy curioso, el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido al que habría que dedicar un estudio, bueno, sin duda los hay, pero de su papel que desempeñó en la Guerra Civil. Partido que se mantuvo fiel a la República, evidentemente las intenciones de Franco eran no permitir ningún atisbo de autonomía, de independencia, ni mucho menos, y bueno, pues en eso chocaba con el PNV. Sin embargo, el PNV está formado por fuerzas nacionalistas, independentistas, moderadas, de centro, de derecha, y con mucha influencia de la Iglesia católica, que aquí no sufrió ningún tipo de persecución por parte de las fuerzas antifascistas, por esa protección que le brindaba el PNV. Aguirre, José Antonio Aguirre, fue el Lehendakari, era el Lehendakari en 1936 de un gobierno mixto entre PNV y PSOE, republicanos y un consejero comunista. ¿Vale? El PNV tenía y sigue teniendo una gran capacidad para... Es un partido muy práctico, es un partido hegemónico y lo sigue siendo, a pesar de su tendencia evidentemente liberal, de centro-derecha, tiene un carácter práctico y tiene capacidad de diálogo y de entendimiento con fuerzas que ideológicamente se encuentran en las antípodas. Hay que reconocerle la evolución a este partido, el Partido Nacionalista Vasco, la evolución desde su fundación a finales del siglo XIX hasta hoy en día. También durante la transición tuvo un papel muy importante y también lo ha tenido en los distintos gobiernos
mientras que se asentaba la democracia. Bien, ciñéndonos al caso de la guerra civil. El caso del País Vasco es un caso peculiar, como hemos visto. En el resto de las zonas que se mantenían bajo dominio republicano, que no cayeron en manos de los militares sublevados, del bando nacional, del bando de Franco, compendio de partidos, de organizaciones, CNT, UGT, Partido Socialista, Republicanos, Esquerra Republicana, Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Comunista de España iba también ganando influencia. Todos ellos iban organizando su propia estructura dentro de lo que se suponía un gobierno republicano legítimo, que de hecho no tenía, cada vez tenía menos influencia, aunque conservaba algunos resquicios de poder. Un ejército republicano disuelto, ¿vale? Y unas milicias que ocuparon ese vacío de poder militar del ejército republicano. La CNT tiene su milicia, la UGT la suya, el Partido Socialista la suya. Bien, en septiembre el Largo Caballero forma un nuevo gobierno tras la dimisión de Giral por las sucesivas derrotas, la caída de Badajoz, de Toledo, Talavera, por la descoordinación y por la falta de apoyo a la República. Se forma un gobierno del Partido Socialista que pertenecía al Largo Caballero, con republicanos, comunistas, nacionalistas, y por primera vez entra la CNT, entra gente de CNT en el gobierno. Los objetivos eran el restablecimiento de la autoridad del gobierno central frente a los poderes locales que estaban dispersos, crear un nuevo ejército integrando las dispersas milicias en el mismo y lograr la ayuda militar exterior que hasta ese momento tenían bloqueada, al contrario que las fuerzas de los nacionales, que contaban con el apoyo de Hitler y Mussolini. Un apoyo que se mantuvo constante desde el primer hasta el último momento de la guerra civil. El papel del Partido Comunista de España fue un papel también muy importante durante la guerra civil en apoyo a la República. Buscaba concentrar esfuerzos en la guerra, buscaba centrarse en la guerra, evitando entrar en debates ideológicos que en ese momento eran estériles, ¿vale? Buscaba también el crear un ejército disciplinado, ¿vale?, en someter todos los recursos a una dirección coordinada, a un mando único, ¿vale?, y asume el papel de defensor de una república burguesa en la que nunca había creído y a la que nunca había apoyado hasta ese momento. El Partido Comunista de España nació en el año 1921 como una escisión del Partido Socialista de la época, de la Internacional Socialista, con unos principios revolucionarios y contrarios a la instauración de cualquier régimen burgués, como lo era el régimen o el sistema republicano. El régimen liberal estaba en contra de cualquier de esos sistemas. Ellos apoyaban un régimen como el de la Unión Soviética, pero en ese momento, viendo el lado práctico del momento y bueno, buscando primero vencer y luego restablecer el poder del proletariado, ¿vale?, que eran sus principios fundacionales, se pone al servicio de la defensa de la República Burguesa. Y tuvo que hacer frente también o apoyar la nueva orientación de la Internacional Comunista en la política exterior de la Unión Soviética. Todos estos movimientos que se sucedieron tras la caída en el nuevo gobierno del Largo Caballero de septiembre del 36, tras la caída de Extremadura, de Toledo y la apertura
de un pasillo que ponía a Madrid directamente en el objetivo de las tropas de Franco, de las tropas franquistas, este gobierno de Largo Caballero supuso un intento por dar una imagen de la República también democrática en el exterior, una República cohesionada y alejada de esos movimientos revolucionarios que surgieron inmediatamente que estalló el golpe militar. Vamos a ver ahora el caudillaje de Franco. ¿Vale? En el lado nacional, la dirección militar estaba centrada en ganar la guerra, antes que en definir la forma de Estado, a diferencia de los republicanos se dispersaron al estallar la guerra civil, se dispersaron y demás. Las tropas nacionales lo tenían claro, eran militares profesionales y su objetivo era ganar el golpe militar, que el golpe militar triunfara en toda España y hacerse con el poder. Luego ya al mismo tiempo había gente que ya estaba pensando y definiendo cómo iban a estructurar el Estado, pero su objetivo en esos momentos era meramente militares. Desde el principio contaron con un gran respaldo de la sociedad civil al alzamiento, contaron con el apoyo de casi toda la derecha, casi toda, hubo excepciones, por supuesto, hubo derecha democrática, aunque en estos momentos era casi anecdótica, con casi todo el apoyo de la cúpula de la Iglesia, ¿vale? Con el apoyo del partido de derecha CEDA, de los tradicionalistas, de los falangistas, que hasta ese momento también era un partido anecdótico, pero que tomaron muchísima fuerza y muchísimo poder, sobre todo tras el fusilamiento de José Antonio en noviembre de 1936, el fundador de Falange, al que mitificaron. Eligieron un mando único para ganar la guerra, que era su objetivo. Franco, además, fue nombrado jefe de Estado, como hemos visto, en octubre del año 36, unificando el mando político y el mando militar en una sola persona. En poco tiempo se convirtió, o le dieron el nombre del caudillo, Duce en Italia, o Führer en Alemania. Bien. Contó con un pequeño grupo de consejeros políticos, ¿vale? Destacando Serrano Suñer, que era miembro de la CEDA, pero un firme partidario de instaurar un Estado fascista, al modo italiano principalmente, y también con tintes de nazismo de Alemania. Un sistema autoritario, eso lo tenían claro, requería de un partido único. Y aprovechando que el falangismo se había quedado sin líder, mitificando la figura de José Antonio y uniendo a las distintas corrientes tradicionalistas, se refundó la Falange Española tradicionalista y de las Jons, otorgando, mediante sistema de partido único, un tono fascista al régimen desde el año 1937. El catolicismo se puso del bando nacional inmediatamente debido al anticlericalismo, principalmente de la izquierda tradicional, y la identificación de la derecha con la Iglesia. Apoyó el alzamiento y además le otorgó el carácter de cruzada, ¿vale? De cruzada religiosa. En 1937 el episcopado español oficialmente justifica el alzamiento, con la excepción de la Iglesia vasca. El caso vasco siempre supuso durante toda la guerra civil una excepción política, militar también, y en este caso también religiosa, ¿vale? La Iglesia vasca no estuvo a favor del golpe militar ni se puso nunca, ni vio esto como una cruzada, más bien al contrario, ¿vale? El Vaticano reconoce en 1938 diplomáticamente al régimen de Franco.
En 1938 se forma el primer gobierno de Franco con todos los sectores, con todas lo que serían después las familias representadas, dejando la definición institucional del nuevo Estado para después de ganar la guerra, con una depuración funcionarial y con una represión tras la anulación legislativa del convenio republicano en todas las zonas en las que iba conquistando territorio. Ahora voy a hablar un poco sobre la guerra civil. Se ha escrito muchísimo, hay muchísimas obras, muchísimos estudios, documentales, conferencias, hay muchísimas. Yo estoy haciendo un resumen sobre los principales hitos de la guerra civil. Seguramente algunas de las cosas que estoy tratando de ser lo más objetivo posible, como corresponde a los historiadores, el acercarnos a la historia desde una perspectiva objetiva, que no parcial. Nosotros tenemos la obligación de analizar los sucesos históricos, de entender el proceso histórico. Este es uno de los grandes procesos históricos de la historia de nuestro país, de la historia de España y también de la historia mundial durante el siglo XX. Y bueno, pues algunas de las cosas que diga pudieran ser interpretadas de una u otra manera, porque las heridas de una guerra civil, de un proceso tan profundo como fue la guerra civil y la posterior fundación de un Estado con una evolución interna. En principio fue un Estado fascista, se pretendía crear una estructura fascista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se intentó refundar, como veremos, ese régimen fascista por uno más tecnocrático y bueno, hubo una evolución durante las 4 décadas que estuvo Franco al mando del bando vencedor del Estado español que se fundó. Como decía, habrá cosas que se interpreten. Yo estoy tratando de explicar las cosas de la forma más objetiva posible. Yo soy un aprendiz de historiador, un eterno aprendiz, y bueno, intento imprimir esa objetividad en todos los vídeos que hago. Cuando se habla de épocas más pasadas, de épocas más antiguas, bueno, es quizás más fácil mantener la objetividad en un suceso, en un proceso histórico tan reciente en términos históricos, que a día de hoy todavía trasciende, como vemos, de muchas maneras. Es más difícil mantener esa objetividad, pero es viable ser objetivo. Sin más, sigo con la intervención extranjera y las batallas por Madrid. Bueno, los insurrectos, los sublevados, los militares sublevados, como digo, recibieron ayuda militar de Alemania y de Italia desde el primer hasta el último día de la guerra civil. ¿Vale? Contaron con ayuda logística, con ayuda económica y con ayuda humana, ¿vale? Para ganar la guerra, que era el principal objetivo, como he remarcado antes. Hubo dos formas de entender el alzamiento y la defensa del régimen legítimo que había en ese momento. Los nacionales acertaron en marcarse como único objetivo el ganar la guerra, y luego ya veremos cómo definimos el Estado. Tenemos claro que esto va a ser autoritario, que aquí no va a haber, queremos acabar con el liberalismo, con democracias y con la pluralidad política, pero no sabemos cómo lo vamos a definir. Ahora queremos ganar la guerra. Los republicanos, todo lo contrario. Tenemos que defender la república. ¿Y qué hicieron? En lugar de marcarse un objetivo militar para defender la república, tenían todos los resortes del poder en ese momento en sus manos y podían haber avanzado en ese sentido
no sé lo que hubiera pasado, eso nadie lo puede haber sabido, pero lo que hicieron fue todas las fuerzas que se supone que tenían que defender el régimen republicano, con una perspectiva más amplia, más general, se dedicaron a hacer la guerra cada uno por su cuenta. Es lo que hay y es lo que hubo en ese momento en términos históricos. Guste más o guste menos. El gobierno republicano, a pesar del pleno reconocimiento internacional, tuvo grandes dificultades para adquirir armas en otros países. Como hemos visto, los países democráticos liberales estaban ya al borde de la Segunda Guerra Mundial en el año 36 y, bueno, por un lado los conservadores británicos no estaban dispuestos a entregar armas y poder a una España republicana que estaba inmersa en estos procesos revolucionarios que pudieran luego influir en sus aspiraciones de defensa del régimen liberal. Y por otro lado, en Francia, un gobierno del Frente Popular de izquierda, de Léon Blum, también estaba muy, muy centrado y muy asustado ante la creciente agresividad en sus fronteras de los alemanes contra ellos. Por eso ambos países decidieron llevar a cabo una política de no intervención y prohibieron el suministro para no perjudicar su entendimiento con Gran Bretaña. Por un lado Francia, la Francia de Léon Blum, con el gobierno conservador, contrario a reforzar a la izquierda española, y por otro lado para evitar agitar más la situación interna, donde su derecha estaría también escandalizada por los procesos revolucionarios que se estaban llevando a cabo en España. Yo creo que estos procesos revolucionarios, no sé si se habrá hecho algún ejercicio de autocrítica al respecto por parte de las fuerzas de izquierdas o de las fuerzas democráticas, pero sobre todo las fuerzas de izquierdas que en esos momentos tenían unos principios revolucionarios. Hablo del Partido Socialista, del Partido Comunista, de la Unión General de Trabajadores y de la CNT, que eran las cuatro fuerzas principales. También Esquerra Republicana de Cataluña tenía fuerza en su ámbito local, pero el poner en marcha estos procesos revolucionarios supusieron un grave error estratégico, viendo el poderío militar y la fuerza y la capacidad organizativa en términos meramente militares como plantearon los sublevados. Tenían claro ese objetivo, ganar la guerra. En términos militares, eran militares y su objetivo era ganar la guerra, que estalló. Y luego ya definiremos otras cosas. Bajo mi punto de vista fue un grave error estratégico que supuso una guerra larga, cruenta, desastrosa y que finalmente perdieron. El apoyo del fascismo europeo, como he dicho, Alemania e Italia fueron principales suministradores de apoyo logístico, económico y humano a los sublevados. Se llevó a cabo a través de créditos, fue constante de primer al último momento. Querían evitar el triunfo de la izquierda, que sería malo para sus planes expansionistas, tanto en el terreno ideológico como en el terreno geoestratégico. Hitler y Mussolini incrementaron la ayuda desde el primer momento que estalló la guerra civil hasta el final. Hubo episodios muy tristes. Justo hoy se conmemora el 83 aniversario del bombardeo de la ciudad de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana. La milicia fascista italiana aportó 50.000 hombres, 50.000 militares para apoyar a las tropas sublevadas, a los nacionales. El apoyo a la República, ¿cómo se dio? Bueno, pues Francia propone en agosto el Acuerdo Internacional de No Intervención, en agosto de 1936, con un embargo de armas a ambos bandos, que de hecho supuso un embargo de armas al bando republicano, porque el bando nacional lo tenía garantizado. La URSS también declaró la no intervención, aunque comenzó más tarde, a los meses, a enviar
ayuda encubierta. Era una única ayuda eficaz para la República, que no estaba exenta de peligros para la propia Unión Soviética, de peligros en forma de avivar anticomunismos en Francia y en Gran Bretaña, que eran los aliados que buscaba la Unión Soviética para no quedarse aislada. Por otro lado, también Stalin buscaba ganarse el prestigio internacional como líder antifascista ante la internacional comunista de la época. La República pagó este suministro, que fue intermitente, fue dificultoso y peligroso también para la propia Unión Soviética. Lo pagó con los depósitos de oro que tenía en el Banco de España. Otro de los apoyos, quizás más romántico que efectivo, lo brindaron las brigadas internacionales. Se produjo un proceso de reclutamiento de personas de ideología comunista, socialista, de izquierda, que en 1937 llegó a aportar unos 25.000 hombres en favor de los intereses de la República, que sufrieron numerosas bajas y bueno, que finalmente acabaron retirándose. Fue un apoyo más romántico, moral, que efectivo, aunque bueno, ahí están algunos episodios registrados de acciones heroicas. Las batallas en torno a Madrid. El 9 de 1936, con el ejército de África ya en Talavera, el gobierno se retira a Valencia, el gobierno republicano se retira a Valencia. Y el primer intento de tomar Madrid fue parado en las inmediaciones de Madrid. Franco llevó a cabo varias operaciones en 1937, ya en los primeros meses de 1937, para aislar a Madrid, en el noroeste y en el Jarama y en el sur, que fueron neutralizadas por el recién creado Ejército Popular de la República, con el general Rojo al frente. La refundación del Ejército Republicano Popular con el general Rojo al frente se hizo posible gracias al apoyo que brindó la Unión Soviética en forma de material bélico y de apoyo de todo tipo militar. Todo dio lugar a que se pudiera consolidar un ejército y que se frenara el avance de Franco, que tenía la intención de tomar Madrid y acabar la guerra en poco tiempo. ¿Qué provocó esto? Pues provocó una prolongación de la guerra, una mayor sangría en forma de vidas humanas principalmente, también de estructuras. Un desastre, fue triste. Pero bueno, intentaron un acto más heroico que efectivo de defender la República frente a la sublevación de Franco. Todos los historiadores, o la mayoría de ellos, están de acuerdo, y historiadores militares también, que la toma de Madrid en los primeros meses del año 37, si no se hubiera podido reorganizar el ejército popular, hubiera sido rápido y la guerra hubiera terminado en este año. No fue así, se prolongó hasta el año 39. La represión, otro de los capítulos crudos del desarrollo de la guerra civil. Bien, los primeros meses probablemente dieron lugar a más muertes en la retaguardia que en el propio frente. Los asesinatos, los juicios sumarios, los tribunales populares,
estaban a la orden del día en la retaguardia, ¿vale? Para el gobierno de la República del presidente Azaña y el jefe Giral fue imposible controlar la situación. No fueron, hay que hacer un ejercicio de justicia también aquí con ellos, ya que se les acusaba posteriormente de ser responsables de los miles de crímenes que se cometieron también en el bando republicano, y ellos no fueron los responsables. No tuvieron capacidad para frenar todo esto y para actuar como un Estado legítimo y de derecho y bueno, ofrecer las garantías que ofrece cualquier Estado de derecho en cuanto a los juicios y demás. Estaban en una situación totalmente descontrolada y bueno, pues estos asesinatos los llevaron a cabo las personas que en un ambiente tan hostil y tan dramático sacaron lo peor de sí mismos. En el bando republicano es especialmente doloroso porque se supone que deberían haber puesto de manifiesto el Estado de Derecho que se defendía y bueno, estaba la situación descontrolada, como decía, y bueno, no pudieron evitar. En el bando nacional, de igual manera, aunque ellos tenían el objetivo y bueno, está recogido y documentado que había que generar terror, no solo había que ganar la guerra, sino que había que ganar la batalla ideológica y la manera que vieron de ganar esa batalla ideológica, además de conseguir los objetivos militares, era expandiendo el terror y llevando a cabo durísimas represiones, también asesinatos, crímenes, represión, encarcelamientos y demás, para ejemplarizar contra cualquier sospecha o evidencia de defensa de la República o de militar en partidos, en organizaciones civiles y políticas, sindicales que estuvieran a favor de la República, o al menos en contra del levantamiento. Es la diferencia. A los mandos republicanos no se les puede otorgar esa responsabilidad, creo yo, debido a que ellos mismos no tuvieron capacidad de hacer efectivo ni siquiera organizar dentro de sus propios defensores, de los propios defensores de la República, de hacer efectivo cierta disciplina militar y organizar también políticamente. La República se le fue todo de las manos. Por un lado las milicias y demás. Si no podían hacer frente a la desmembración, a la disolución del propio ejército republicano, ¿cómo iban a poder hacer frente a los crímenes que cometieran las dispersas milicias que surgieron? Sin embargo, el bando rebelde, como decía, sí que tenían claro que tenían que ganar, conseguir los objetivos y además ganar la batalla ideológica a través del terror, para aplastar cualquier disidencia o sospecha en las zonas que controlaban. Tenemos documentadas discursos de Queipo de Llano, el general Mola y el propio general Franco, que eran los tres generales de las tropas nacionales. Por otro lado, fue muy difícil evaluar el número total, ha sido siempre muy difícil el número total de personas asesinadas. Se estima, son estimaciones, que unos 50.000 asesinatos se llevaron a cabo en el bando o en la zona republicana, sino 130.000 se llevaron a cabo en las zonas nacionales. La represión se tomó como un arma de guerra, como decía, para aterrorizar o eliminar prisioneros y, por otro lado, también para purgar elementos contrarios al tipo social que se pretendía
en ambos bandos. Militantes, intelectuales, masones, religiosos, patrones, etc. Habría que hacer una especial mención al número de víctimas femeninas, que en general fue bastante inferior, aunque fue mucho más elevado entre el bando nacional insurrecto. ¿Vale? Hay un estudio al respecto. Hay varios estudios. Ahora parece que se están llevando a cabo estudios acerca de lo que supuso la represión desde una perspectiva de género, y de ello, bueno, hay un libro que quería hablar, que quería poner aquí, que está bastante bien, de una profesora de la universidad a distancia, mi profesora, un momentito que estoy buscando el nombre exacto del libro. Se puede encontrar en Ángeles Ejido, es la profesora, ¿vale? Y el libro se llama, está escrito por, es un estudio, un ensayo por Ángeles Ejido y Montes, y se llama Mujer, franquismo y represión, una deuda histórica. Está editada por Sanz y Torres en el año 2018, ¿vale? Y es de libre acceso en internet. Es un estudio con perspectiva de género acerca de la represión de las mujeres. Por último, el final de la guerra tenemos que hablar del gobierno de Negrín, su último gobierno de la República. Largo Caballero se vio imposibilitado para cohesionar a las fuerzas de su gobierno por la intensa rivalidad que iba increciendo, ¿vale? Por el aislamiento y por los núcleos de poder autónomos que no había sido capaz de controlar y de poner bajo un mando único. Están los gobiernos, el gobierno en Valencia, en el País Vasco tenía la hegemonía del Partido Nacionalista, en Aragón la CNT, en cierta zona de Aragón, en la cornisa cantábrica el Partido Socialista, en Cataluña Esquerra Republicana con el PSUC, la CNT y el PON, con un aumento de la tensión que, como he comentado antes, estalló en 1937 entre los revolucionarios del PON y de la CNT contra los estatales del Partido Socialista Unificado de Cataluña y Esquerra Republicana. Tras los sucesos de Cataluña, en el que hubo enfrentamientos a tiros entre ambas facciones, aumentaron las críticas a Largo Caballero por parte del Partido Comunista y de los prietistas del PSOE. El PSOE estaba muy dividido en dos corrientes, eran los caballeristas y los prietistas, ¿vale? Largo Caballero era más afín a las tendencias sindicales, era también el secretario de la UGT, y Prieto era más moderado dentro del Partido Socialista, ¿vale? Entonces, bueno, presionaron contra el gobierno de Largo Caballero, tanto el PC como la propia facción prietista del PSOE, que dio lugar a la dimisión de Largo Caballero en octubre de 1937. Juan Negrín, del Partido Socialista, de la corriente de Prieto, fue el nuevo jefe de gobierno, de un gobierno del que salieron miembros de la UGT y de la CNT. Intentó, junto al Partido Comunista, restablecer la autoridad del Estado, otorgar una imagen moderada y un entendimiento con la URSS a cambio de sacrificar los anhelos revolucionarios. Se ocupó de disolver las colectividades, de detener a anarquistas y a miembros del POUM. En octubre de 1937 el gobierno central traslada su sede a Barcelona. Desde finales de 1938, ya con pocas perspectivas de darle la vuelta a una situación bastante oscura para la defensa para los republicanos, Negrín, junto al Partido Comunista, llevan a cabo una política de resistencia a toda costa frente al desánimo general, confiando en un estallido pronto de la guerra en Europa. Se sabía que era inevitable, pero no se sabía cuándo. Ellos estaban deseando que estallara la guerra en
Europa porque suponían que Francia se volcaría en ayudar a la República para hacerle frente a las tropas fascistas. Franco, por su lado, buscó la rendición incondicional de los republicanos. Desde mediados de 1937, la guerra es cada vez más favorable a Franco, especialmente desde la caída del norte cántabro, demostrando gran capacidad de respuesta militar y de despliegue y movimiento de tropas. ¿Vale? Fueron grandes estrategas militares. Cuando vieron que Madrid no iban a tener grandes dificultades en que cayera a principios del año 37, desistieron y se dedicaron a dividir las zonas controladas por la República y a conquistar pasillos, corredores y unificar sus zonas para mover tropas rápidamente de un lugar a otro para hacer frente a focos de resistencia republicana. Militarmente fueron grandes estrategas, eran militares los que se sublevaban y sabían lo que hacían. Su objetivo, ganar la guerra. Contrario que la República, soy pesado en este asunto, pero es que es una de las claves, entiendo, de la victoria de los sublevados en la guerra civil y del desastre que supuso la defensa de la República, no solo porque perdieron la guerra los republicanos, sino porque supuso un verdadero desastre organizativo y político, militar, en todos los sentidos. Tras conquistar Teruel, el 14 de abril de 1938, marcha hacia Valencia, rompiendo en dos el territorio republicano. Cataluña no recibió entonces la ofensiva y recibió en ese momento algo de ayuda soviética por la frontera francesa, lo que prolongó la guerra durante un año más. Esta resistencia a toda ultranza de Negrín, sobre todo, de las tropas, de las milicias en Cataluña, tras recibir esa ayuda militar, lo que supuso fue una prolongación de un inevitable final de la Segunda República. El estallido de la guerra de Europa se retrasó tras la conferencia de Múnich en el año 38, en la cual Francia y Gran Bretaña estaban convencidos que iban a salvar la paz. Bueno, el 23 de diciembre de 1938, Franco lanzó una ofensiva contra Cataluña sin apenas resistencia. El 11 de febrero del año 39 alcanza la frontera francesa, por la que ya habían pasado Negrín y Manuel Azaña, el presidente de la República y el presidente del gobierno. El final de la guerra. Solo quedaba el centro-sur, al que regresa Negrín tras su primer exilio en Francia para dirigir la resistencia de Madrid, principalmente junto al Partido Comunista. El coronel Casado, aquí se produjo un episodio también digno de estudio. El coronel Casado pretendió negociar entre militares para sacar mejores condiciones de lo que estaba obteniendo el presidente jefe de gobierno Negrín. El 5 de marzo de 1939, general Casado, se subleva junto a Julián Besteiro, del Partido Socialista, y otros republicanos y anarquistas. Negrín salió desde Elche al exilio. Franco se negó en todo momento a negociar y muchos dirigentes marcharon a Alicante tratando de salir de España a la desesperada. El 1 de abril de 1939, con ese famoso último parte de guerra, terminaba la guerra. Para resumir, la victoria de Franco se dio porque tenía un ejército sólido, con un mando único, entrenado y disciplinado. Tenía un cuerpo de los mejores mandos, con tropas de choque aguerridas, entrenadas. Contó con un suministro bélico constante desde el primer al último momento y con apoyo militar efectivo, económico también y logístico, ¿vale? Y también influyó
la situación internacional con la política, por un lado, de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña y las dificultades de entendimiento entre Moscú y las potencias occidentales que provocaron que la ayuda que prestó la Unión Soviética de Stalin en ese momento al gobierno de la República fuera intermitente, peligrosa y no exenta también de muchas reminiscencias políticas por parte de la propia Unión Soviética. Y bueno, con estas palabras, con esta descripción, con este pequeño resumen, finalizo el vídeo en torno a al desarrollo de la guerra civil tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 del general Franco y otros muchos militares que se pusieron a su mando y que triunfó en unos sitios, en otros no triunfó, pero que dio lugar a la guerra civil. A partir de ahí, a partir del año 39, se organiza la dictadura de Franco. Fue una dictadura personal apoyada por tres patas principales que fueron en estos primeros momentos el ejército, la iglesia y el partido único que se creó durante la guerra civil, Falange Española Tradicionalista y de la Junts. Y contó con varias etapas. Fueron 40 años, estuvo dividido, tuvo una evolución interna muy interesante de analizar en términos meramente históricos. En una primera etapa podemos hablar de una burocracia meramente militar con el objetivo de ganar la guerra civil desde el año 36 al año 39. En el año 37 es cuando se nombra al general Franco, en octubre del año 36, al general Franco jefe del Estado. ¿Vale? Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 45, se organiza un Estado con un predominio del nacional-sindicalismo de la Falange. Es un proceso de fascistización, ¿vale? Al modo de las potencias fascistas europeas, Italia y Alemania en menor medida. Durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el nacional-catolicismo es el que se impone. Hablamos del año 46 al año 57, principalmente durante una década, con un intento de reforma orgánica de la estructura interna del Estado, y a partir del año 57 se derrotan definitivamente dentro de la propia estructura estatal que había montado el movimiento nacional. Se derrotan las tentativas falangistas de la fascistización. Esto también en un entorno internacional muy distinto. De esto hablaré en el siguiente vídeo. Y bueno, una reflexión final que me surge así a voz de pronto. Bueno, yo creo que sí, de verdad, gran parte de los sublevados, por un lado, hubieran querido a este país, hubieran tratado de no imponer por la fuerza y mediante la represión, una vez terminada la guerra, durante la guerra, una visión única del Estado. Sí, muchas fuerzas que se consideraban revolucionarias y de izquierdas hubieran tenido una visión más amplia y hubieran de verdad querido a la sociedad española y a este país, a España, se hubieran centrado en otras cuestiones antes que hacer revoluciones locales y partidistas y muy egocéntricas en el fondo, que dieron lugar a un completo desastre organizativo dentro del bando de lo que se suponía que iban a defender el régimen legítimo de la República, que no suponía
La República no supuso, a pesar de la visión que se trató de imponer y de la excusa que sirvió, no supuso más que un intento por instaurar un régimen democrático, liberal y burgués, al modo de la monarquía inglesa o de la República Francesa. La República Española no fue revolucionaria. No, intentó mejorar en algunos momentos, como hemos analizado en vídeos anteriores, intentó de alguna manera modernizar y bueno, sacar de la miseria a muchas personas que estaban viviendo en unas condiciones pésimas, paupérrimas, pero en ningún momento atentó contra la propiedad privada, que es el principal eje o el principal punto de fricción entre los defensores de un régimen totalitario y los revolucionarios. Unos abogaban por la abolición absoluta de la propiedad privada y otros abogaban por la propiedad privada, por dejar la propiedad privada en manos de unos cuantos y desposeer de cualquier tipo de bien material a una gran mayoría de la población. Un ejemplo en todo este proceso de la guerra civil, yo creo que lo encarna perfectamente el Partido Nacionalista Vasco, que a pesar de ser un partido de centro-derecha, muy ligado a la Iglesia Católica, tuvo una visión por encima de cualquier otra visión, una visión muy general, muy centrada en su territorio, en el territorio que dominaba, en el País Vasco y algunas zonas del norte de Navarra. De hecho, tuvieron la capacidad de entenderse hasta incluso con comunistas. La Iglesia en el País Vasco, al albor del Partido Nacionalista, se opuso al régimen de Franco durante la Guerra Civil y durante todo el proceso de la dictadura franquista. Estuvo posicionada en contra de ese régimen, tenía una visión democrática de la sociedad, muy ceñida a su territorio, como decía, por propia afinidad ideológica, porque lógicamente es un partido nacionalista. Es un partido que evolucionó desde su fundación, con unos tintes muy racistas y muy excluyentes, hasta su democratización, y durante todo el proceso del franquismo y durante también el proceso de la transición a la democracia, durante toda la democracia, hemos visto que tiene una gran capacidad de entendimiento y de alguna manera generosidad, con sus sombras también, por supuesto, que las tienen, con sus atisbos, pero hay que reconocer que, por lo menos bajo mi punto de vista, que a lo mejor no es del todo acertado, pero que tuvo muchos aciertos, entre ellos durante todo el proceso del franquismo, su influencia, a pesar de estar en el exilio como gobierno nacionalista, tuvieron que exiliarse, evidentemente, sufrieron también la represión, tuvieron influencia con los propietarios, con las clases patronales, con los industriales, con los burgueses, de llevar a su territorio la industria, de llevar a su territorio también por su posición geográfica, pero por esa influencia. Y a día de hoy es uno de los pocos territorios de España que no han sido desindustrializados y bueno, en ello ha jugado un papel central este partido. Es una excepción y de lo que supuso, de lo que era, de lo que ha sido la derecha española, por un lado, en todo el siglo XX, y por otro lado también por su capacidad democrática, llevó a su terreno a una izquierda anticlerical
irracionalmente anticlerical bajo mi punto de vista, algo muy visceral, una izquierda revolucionaria sin una base cierta, y la llevó de alguna manera a su terreno. De hecho, en el gobierno de José Antonio Aguirre durante la Guerra Civil, ya digo que contó dentro de él con el Partido Socialista, el Partido Comunista, con algunos republicanos también. Y bueno, eso supone también que una posición más moderada y más democrática de la derecha supone también un acercamiento y una democratización una moderación de la izquierda revolucionaria, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues si se hubiera tenido esa visión por ambas partes, principalmente por la derecha intolerante, pero también por la izquierda desorganizada y egocéntrica y ridículamente revolucionaria, hubiéramos evitado la guerra civil y seguramente a día de hoy estaríamos en una posición mucho más similar y parecida a lo que puede suponer una democracia liberal como del modo de Bélgica, Holanda, Francia o Gran Bretaña, Irlanda o Portugal. Y nada, con esto ya concluyo el vídeo y bueno, da pena hablar de la guerra civil, pero bueno, el oficio de historiador consiste en analizar objetivamente los procesos históricos y bueno, espero haber ofrecido esas dosis de objetividad. Y bueno, con esta reflexión final he puesto un poco mi visión particular, que no, los historiadores no estamos exentos de ella, por supuesto.